allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Pues avanzamos en nuestra Iglesia en Casa, seguimos en directo, os damos las gracias, nos encantan que nos saludéis y os devolvemos los saludos porque esto lo hacemos entre todos. Estamos en nuestro tiempo de escuela sabática, de escuela de Biblia y como os decía, y ha dicho Esther hace un ratito, empezamos un nuevo trimestre. En las próximas semanas, en este nuevo trimestre, vamos a estar profundizando y comprendiendo un poquito mejor y acercándonos al tema de la profecía en la Biblia. ¿Cómo nos anclamos a ello? ¿Qué querrá decir? Y antes de empezar con ello y antes de meterle al asunto ya en profundidad, vamos a hacerlo un encuadre con la escuela sabática laica. Unos 1000 años antes de Cristo, Samuel, el primer gran profeta después de Moisés y el último de los jueces de Israel, fundó las escuelas de los profetas. Su propósito, levantar una generación que marcara la diferencia en medio de la corrupción generalizada. Con el tiempo, y por causa de la apostasía, aquellas escuelas entraron en decadencia, pero Dios no las dejó morir. Elías las restableció y Eliseo las revivió, una en Gilgal, otra en Betel y otra en Jericó. Han pasado 3 milenios desde entonces, pero hoy la misión sigue viva. ¿Qué te parece si durante los próximos 3 meses abrimos una nueva sede de la Escuela de los Profetas? No en Gilgal, no en Betel, no en Jericó, sino aquí mismo, en tu iglesia, en tu hogar, en tu corazón. ¡Me encanta la idea! La Escuela de los Profetas 2.0. ¿Y qué aprenderemos? Aprenderemos a estudiar la profecía bíblica, el significado de esos símbolos e imágenes que al principio pueden parecer confusos, pero que al ser estudiados a la luz de la Biblia nos muestran un futuro lleno de esperanza. ¿Se animan? Si su respuesta fue sí, entonces abramos la puerta y digamos bienvenidos a la Escuela de los Profetas 2.0. Escuela Sabática Laic presenta la serie Cómo estudiar la profecía bíblica. Lección 1. Algunos principios de interpretación profética. Muy bien. La primera clase de nuestra escuela nos la dará un especialista traído directamente desde China. Él nos trae un mensaje muy importante. Escúchenlo bien. ¿Entendieron? Ni papa. No sabemos chino. Exacto. Escuchar profecía sin entender su lenguaje es como si nos hablaran en chino. Pero aquí viene lo importante. Dios no nos dio las profecías para confundirnos, sino para que las comprendamos. Por eso en la misma Biblia están las claves para entender los mensajes proféticos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son algunos de los principios más importantes de la interpretación profética? En primer lugar, hay que mirarla como un todo. ¿Alguna vez han tratado de armar un rompecabezas sin tener la imagen completa de la caja? Sí, es mucho más difícil. Uno no sabe dónde va cada pieza. Exacto. Algo parecido ocurre con la profecía bíblica. Si tratamos de entender cada símbolo o visión por separado, sin ver la imagen completa, nos vamos a confundir. Pero si miramos la profecía como un todo, podemos ver el cuadro completo que Dios quiere revelarnos. Por ejemplo, en Daniel 2 se nos muestra una estatua con diferentes metales y cada parte representa un reino. Luego, en Daniel 7, aparecen 4 bestias y cada una también representa un reino. Más adelante, en Apocalipsis, aparece un dragón, una bestia del mar y otra de la tierra. Todo esto parece desconectado, pero cuando lo miramos como un todo, entendemos que se están repitiendo los mismos eventos con diferentes símbolos y que juntos forman una línea de tiempo profética que va desde el pasado hasta el tiempo del fin. ¿Lo notan? Las profecías no son piezas sueltas, sino parte de una misma historia que Dios está contando.
Como dice Isaías 28:10, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús para explicarle la profecía a los 2 discípulos que iban camino a Emaús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Dios no reveló todo en un solo libro, sino que lo fue revelando en diferentes momentos y formas, y nuestro trabajo es unirlo todo como un rompecabezas profético. Así lo hicieron nuestros pioneros adventistas para llegar al conocimiento profético. Así que si queremos entender la profecía, no podemos conformarnos con mirar solo una parte o un pasaje favorito. Debemos abrir toda la Biblia, comparar los textos y ver cómo todo encaja en un plan perfecto. En la Escuela de los Profetas 2.0 no armamos doctrinas con piezas sueltas, sino con el panorama completo que Dios nos dio. En segundo lugar, hay que dejar que la Biblia defina los símbolos. ¿Alguna vez han intentado ver una película sin subtítulos en un idioma que no entienden? Sí, y uno se inventa la historia con las imágenes. Yo pensé que era una comedia y resultó siendo un drama. Bueno, eso mismo puede pasar cuando leemos profecías llenas de símbolos sin entender lo que significan. Si no tenemos el subtítulo correcto, podemos terminar entendiendo cualquier cosa, menos el mensaje que Dios quería darnos. Oigan bien, en la profecía bíblica no debemos inventar significados, sino buscar las definiciones dentro de la misma Biblia. Por ejemplo, ¿qué significa una bestia en profecía? Daniel 7:17 nos dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Una bestia en profecía es un reino. ¿Y las aguas? Apocalipsis 17:15 lo aclara. Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Y el incienso? Apocalipsis 8:3 nos dice que representa las oraciones de los santos. ¿Lo notan? La Biblia se explica sola. Un cuerno simboliza un poder político. Una espada representa la palabra de Dios. Una mujer es símbolo de la iglesia. Este principio es clave. La Biblia es su propio intérprete. No necesitamos acudir a leyendas, conspiraciones ni a nuestra imaginación. Si un símbolo es importante, en algún otro lugar de la Escritura Dios ya lo ha explicado. El apóstol Pedro nos advierte: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, no se trata de lo que yo creo que significa, sino de lo que Dios ya reveló. Sé lo que muchos están pensando. ¿Y por qué Dios no nos presenta la profecía de forma clara y sin símbolos? Bueno, Dios usó símbolos en las profecías por una buena razón. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera dicho abiertamente que Roma era la culpable de tantas cosas malas, la persecución contra los cristianos habría sido aún peor. Así que los símbolos servían como un lenguaje secreto para proteger el mensaje. Pero tranquilos, aunque la profecía es simbólica, podemos estar seguros de algo: Dios quiere que la entendamos. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 no improvisamos ni adivinamos, estudiamos con Biblia en mano, porque solo dejando que la Biblia interprete la Biblia, encontraremos el verdadero significado de sus símbolos y profecías. Y en tercer lugar, hay un mensaje especial para el tiempo del fin. Imaginen que alguien les entrega una carta sellada con una etiqueta que dice: solo abrir en caso de emergencia. Ustedes la guardan por años sin saber qué contiene, pero un día, cuando todo parece estar fuera de control, recuerdan la carta, la abren y descubren que contiene instrucciones precisas para sobrevivir a la crisis. ¡Wow! ¡Eso sería increíble! Como un mensaje secreto para el momento justo. Exacto. Algo así es la profecía bíblica. Dios nos dejó un mensaje especialmente diseñado para el tiempo del fin. En Daniel 12:4, Dios le dijo al profeta: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir,
había mensajes proféticos que no estaban destinados a ser entendidos de inmediato, sino que serían revelados más claramente a medida que se acercara el fin. Y justamente por eso, Apocalipsis comienza con una frase muy especial: la revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo que antes estaba sellado, ahora está siendo abierto y comprendido. ¿Lo notan? La profecía no es para satisfacer nuestra curiosidad, sino para prepararnos para el regreso de Cristo. En la Escuela de los Profetas 2.0 no estudiamos para adivinar el futuro, sino para estar listos para vivir con propósito en el presente. Dios ha quitado el sello, nos ha entregado la carta y es hora de abrirla y seguir sus instrucciones. Hoy aprendimos que debemos mirar la profecía como un todo, no como piezas sueltas, que no debemos inventar significados, sino dejar que la Biblia interprete la Biblia, y que hay un mensaje especial para nuestro tiempo, y Dios quiere que lo entendamos. La aplicación es clara. Abre tu Biblia cada día, ora antes de leer y pídele al Espíritu Santo que te guíe. No estudies profecía para asustarte ni para impresionar a otros. Estúdiala para conocer más a Cristo y prepararte para su regreso. Porque la Escuela de los Profetas 2.0 no es un curso para eruditos ni un club de curiosos del fin del mundo. Es un llamado de Dios para prepararnos, para entender su voluntad y vivir con esperanza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Le damos las gracias a todo el equipo de Escuela Sabática Live, que me voy a tener que ver este resumen que acabamos de ver alguna vez más, porque por lo menos ha puesto las ideas principales y hay que darle las gracias porque en este formato, en cómic, cada semana nos hacen un buen resumen para poder ahora ponerlo en común y ver hasta dónde rascamos, ¿eh? Así que gracias. Estaba yo buscando aquí en internet mientras... Y ponéis profecía en YouTube, por ejemplo, y aparecen, bueno, incontables, ¿eh? La crisis económica global a la luz de la profecía bíblica, Nostradamus, estas son las sorprendentes predicciones. Bueno, podría seguir así y tienen cientos de miles de visualizaciones. O sea que es increíble cómo este tema le interesa a mucha gente, pero ¿qué hay en el fondo, ¿no? ¿Qué vamos buscando, ¿no? En esto vamos a ver durante este trimestre, vamos a acercarnos a la Biblia y a las profecías, porque están diseñadas para algo. Vamos a descubrir un poco para qué está la profecía en el texto bíblico. Y esta primera semana, los autores del material con el cual vamos a ir trabajando estas semanas nos plantean que exploremos algunos principios que nos permitan una comprensión coherente, fiable, sobre qué nos podemos anclar, Felipe, Casildo y Esther, cuando nos acercamos a la Biblia, a este tema. Lo primero que a mí me viene a la mente, lo primero que nos hemos tropezado, es que este tema no nos pone de acuerdo a muy pocos. A muy pocos pone de acuerdo en la cristiandad. Es generalizado el debate para acercarnos a este tema. Y lo primero que nos hace plantearnos es si descartamos la Biblia como un medio fiable para predecir ciertas cosas que están por acontecer, o si realmente confiamos en esto, en base a qué podemos fiarnos de las profecías bíblicas, o si evitamos. Hay muchos cristianos que dicen, mira, yo con ciertos temas no me meto, o sea, Apocalipsis no me lo menciones, ¿no? A mí háblame de los evangelios o de las cosas que me agradan o tal, porque me pierdo, ¿no? Con los libros de Daniel, con los libros... yo creo que lo primero es no tener miedo. No sé qué pensáis. Esta sería un poco la primera pregunta que pongo encima de la mesa. ¿Qué os parece? Que empiece el profesor. Vale. Así ya no me quitáis la idea. No está mal. Yo creo que la verdad es que yo cuando vi el título de este trimestre resoplé, ¿vale? Como dice Juanfra, no nos ponemos de acuerdo en la cristiandad sobre el tema de las profecías. Incluso dentro de las mismas denominaciones a veces tampoco nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y
Yo he de reconocer que a mí el tema de las profecías no es algo que me ilusione, ¿vale? Es decir, voy a estar con vosotros unos días aquí, pero no me gusta el tema. No, está bien, claro. Sí, es que Pero es un tema fácil. no me gusta porque quizás no entienda muy bien el sentido de la profecía. Pero eso me motiva a este trimestre, ¿no? A investigar qué nos va a decir la escuela sabática, ¿no? Sobre cómo conocer la profecía, cómo acercarse a ella, ¿no? Porque es como comentaba Juanfran, es decir, si tú escuchas a algunos predicadores hablar de profecía, que es mejor no escucharlo, ¿no? Esto es como, yo esta mañana comentaba con Cristina cuando estábamos desayunando, ¿no? Porque me ha dicho, ¿qué tema es el que os toca? Digo, tal, las profecías. Y ahora soplado también, ¿vale? También. Digo, a mí me recuerda mucho a lo que hacemos de forma natural, ¿no? Cuando vamos al médico, nos recetan algo, ¿no? Vemos las pastillas como son, son grandes, son pequeñas, y lo primero que hacemos todos es sacamos el prospecto, lo desplegamos, ¿no? Y vale, nos leemos para ver si el médico ha acertado con la dosis, y luego, ¿dónde vamos? A los efectos secundarios, ¿vale? Que te pones a leerlo y dices, si es que prefiero no leerlo porque si no me voy a tomar las pastillas, ¿no? Y a veces la profecía es algo así. Cuando escuchas a gente hablar sobre ella, dices, es que prefiero no saber lo que nos dice, ¿no? Sí, que implica, ¿no? Yo soy más de los que me gusta saber que ya sé el final de la película, ¿no? Que Jesús vuelve, y me gusta más saber cómo esperar, ¿no? Y casi me da igual el tiempo, ¿no? Y el momento. Pero yo creo que, por lo que he leído esta semana, voy a ir cambiando de opinión poco a poco. Pues es muy importante lo que dice Felipe, porque lo primero que se nos requiere, muchas veces queremos ya subir el último peldaño, y lo primero que se nos requiere, yo creo, es ser honestos, acercarnos y decir, mira, esto a veces se me hace bola en la boca, pero quiero masticarlo, quiero degustarlo y saber a qué sabe, ¿no? Esther, ¿por dónde tú te aproximas al tema de la profecía? Yo fui de las que también resopló y dije, vaya, caramba. Yo que suelo quejarme de que me sobran profetas por ahí, quiero decir, claro, porque ahora la palabra profeta es muy amplia, ¿de acuerdo? Quiero decir, y hay mucha gente que va de profeta y hay mucha gente que va de traductor de la profecía para los que estamos por ahí al lado. Y a mí me sobra muchas veces profecía malentendida, y me sobran traductores de las profecías también. Entonces, claro, en un primer momento también dije, a ver, me va a dar una pereza cósmica el trimestre así en principio. Y luego, a medida que fui avanzando así en la lección, dije, bueno, a lo mejor hasta establecemos una base que me va a resultar cómoda, o en la que me voy a mover con cierta comodidad. No soy muy fan de las profecías. Y una pregunta que yo me hago, y una pregunta que sin duda pues me voy a seguir haciendo a medida que vaya avanzando el trimestre, es ¿cuál es el motivo por el que me acerco a la profecía? ¿Y cuál es el motivo por el que otros pues se pueden acercar a la profecía? Incluso la lección nos dice que hay gente que se acerca a la profecía para buscar errores. Y bueno, pues para buscar a lo mejor formas en las que pueda pues brillar un poco más tu sapiencia profética, ¿no? Entonces, bueno, creo que a lo mejor lo que tenemos es que buscar un enfoque personal, un enfoque humano, y algo que nos ayude también a transitar y a viajar por las profecías de una forma que realmente sea equilibrada, ¿no? Y que efectivamente busque objetivos que puedan ser útiles también, no solo para la persona que la estudia, sino para quienes estén a su alrededor y a quienes se las pueda contar. Y os dejo con un fragmento de la educación de la hermana White, que viene en uno de los auxiliares, que a mí me resulta especialmente revelador, también de cuál debe ser el trasfondo para acercarnos a la profecía y en general al estudio de la Biblia. Dice la hermana White en la educación: la palabra de Dios, como el carácter del autor, presenta misterios que nunca podrán ser enteramente comprendidos por los seres finitos. Pero Dios ha dado en las Escrituras suficiente evidencia de su autoridad divina. Su propia existencia, su carácter, la veracidad de su palabra lo corrobora, un testimonio que toca a nuestra razón, y ese testimonio es abundante. Termina. Es cierto, él no ha eliminado la posibilidad de dudar. La fe no debe apoyarse en la evidencia, no en la demostración. Los que desean dudar tienen oportunidad de hacerlo, pero los que desean conocer la verdad tienen suficiente terreno para ejercer la fe. Y yo creo que esta es una forma muy interesante, muy sensata y muy útil de acercarnos al mundo de la profecía. Así que a lo mejor hasta el trimestre me sorprende y acabo con una sensación un poco menos incómoda.
Habrá que luego poner dentro de 3 meses este vídeo, juntarnos y decir, Sí. oye, ¿qué tal? ¿Cómo nos ha ido a cada uno? Casildo, ¿cuál es tu aproximación? Bueno, ¿Tú por dónde le...? A mí me fascinan las profecías, me han gustado mucho. No es que las entienda bien, todas. Algunas son más fáciles de entender que otras, como puede ser la estatua de Nabucodonosor. De hecho, es muy fácil de entender y de explicar. Yo recuerdo un chico, un amigo, que incluso le di en una heladería, estábamos tomando un helado, y contándole la historia lo convertí en un estudio bíblico, sin Biblia y sin nada. Improvisado. Y el chico ya vino a los estudios bíblicos que estábamos dando y se bautizó y sigue bautizado. Y sigue en la Cada fe. bola de helado era un reino, representaba un reino. La fresa era... Sí. Y Apocalipsis pues siempre me ha fascinado. Ha tenido para mí siempre una atracción especial. Ahora, a la hora de explicarlo siempre hay un poco de dificultad. Y entonces, bueno, pues yo explico las fáciles y las difíciles llamo al pastor. Pero bueno, revelación, para mí las profecías nos dicen cuál va a ser el final y también cómo va a ser el camino, para que no dudemos que el final también va a ser, es seguro porque el camino ya también nos han dicho cómo va a ser, y todo el camino del fin, que lo describe también o lo amplía muy bien Elena White en El conflicto de los siglos, pues va a ser escabroso y fascinante a la vez, con dificultades, pero también maravilloso. Y bueno, pues es lo que Dios nos revela. Y nuestra fe se fortalece también al entenderlo. No, como nuestra mente es finita, no podemos entender plenamente a Dios. En esta vida, por supuesto que no. Ahora, lo que está escrito en la Biblia es bueno conocerlo. ¿Por qué? Pues porque fortalece nuestra fe y son instrucciones que Él nos da, ¿verdad? Y no que yo sea de los más entendidos porque soy lento y torpe. Si es verdad que cada vez que descubre uno una verdad que no conocía o amplía esa verdad para sí mismo, se produce una satisfacción muy grande, ¿no? Y cuando miramos la Biblia y la estudiamos con oración y con fe, pues solo hay una cosa detrás: progreso espiritual, progreso mental y progreso en salud. Vamos a ver, os voy a leer algunos versículos y luego quiero que reflexionemos a ver dónde os lleva cada uno de estos. Dice, por ejemplo, Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y hay muchas referencias en los evangelios al que lee entienda, es decir, se nos invita a leer y a entender, a buscar un poquito, a rascar, pero aquí Jesús está hablando de recurrir y recurre a Daniel. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es Apocalipsis. En Mateo, volviendo a Mateo capítulo 11 25, dice el evangelista: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico por su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. ¿A dónde nos llevan todos estos textos? Decía una cosa que así lo decías tú ahora mismo, el tema de con oración, con una disposición. ¿Qué pretende Dios? ¿Realmente esto es algo que mejor evitar? El tema de cosas. ¿Qué pasa cuando algo no entendemos, cuando no lo vemos claro? ¿Qué querrá Dios de nosotros? Segunda pregunta. Parece que Dios se está complicando un poco la vida, es decir, no parece que hubiera sido más fácil decir no exactamente a las cosas. Oye, mira, esto es esto, un poco, déjate de símbolo, Jesús, yo necesito las cosas un poco más claras. A ver, ¿qué opináis de todo esto? Felipe. Pues yo creo que voy a seguir con... A mí me has hecho resoplar, por eso prefiero que empiece Felipe. Yo es que sigo con la misma idea que he dicho antes, ¿no? Del tema de que yo creo que, o yo
entiendo la profecía no como el prospecto de la medicina, ¿no? ¿Para qué sirve saber los efectos secundarios de la medicina que me estoy tomando? Para mantenerme alerta. Si yo, por ejemplo, pone de que me puede producir mareo o que me puede producir somnolencia, que no conduzca, ¿eso para qué me vale? Para evitar hacer ese tipo de cosas, no. Y yo creo que, al fin y al cabo, la profecía tiene que ser algo así. Algo que me mantenga en alerta. ¿Sí? ¿Para qué me sirve saber de que va a haber una serie de reinos que han ido cambiando el mundo, que han ido produciendo una serie de hechos, y que cuando todo ese tipo de hechos lleguen a un momento determinado de la historia, significa de que el reino de Dios está cerca? Para mantenerme en alerta, ¿no? Sí, yo creo que al fin y al cabo las profecías son necesarias, sí. Y aunque, como dice aunque no nos guste el tema, ¿no? Son necesarias, sí. ¿Por qué? Porque si no quizás viviríamos en la apatía, ¿no? Y en la tranquilidad de que esto no va a ser inminente o que no va a ser... Y entonces estaríamos siempre, como digo yo muchas veces, el problema de la persona que se quiere acercar a Cristo es, bueno, cuando ya haya conseguido un puesto de trabajo, cuando ya tenga mi vida resuelta, entonces me voy a dedicar a Jesús, ¿no? No lo sabes. Sí, siguiendo con lo que tú dices del ejemplo de la medicina, es decir, el doctor lo que quiere es que actúe en tu vida. Que seas sano. Que alcance la salud, efectivamente, ¿no? Que los principios activos tú los utilices, ¿no? De esa medicina. Pero entonces, ¿la Biblia nos está diciendo que Dios habla con claridad? Sí. Dos ideas con respecto a eso. Una, cuando hablamos de profecía es un concepto súper amplio. La profecía ocurre, o las profecías ocurren en muchísimos años, algunos de los cuales, ¿verdad?, pues han vivido algunos de los que estaban intentando interpretarlas, y nosotros estamos, claro, en la parte final, con lo cual tenemos más facilidad que ellos para entender el mensaje completo, porque ya han pasado más cosas, ya se han cumplido más profecías, con lo cual, claro, tenemos otra visión. Entonces, claro, depende del momento en el que estés, pues claro, la profecía tendrá un sentido u otro, o podrás traducirla ya con algo que ha ocurrido y por lo tanto, pues a partir de ahí ir viendo lo que se cumple, lo que no se cumple, etcétera, etcétera. Eso por una parte, claro. Estas palabras están selladas. Bueno, es que claro, no era el tiempo todavía de cumplirlas. Llegó un momento en el que se abrió el sello y por lo tanto se pudo saber lo que estaba ocurriendo, es que se estaba cumpliendo ya la propia profecía. Eso por una parte. Dos, es que Dios explica las cosas de forma muy complicada. Bueno, también dice algún texto bíblico, ya sois mayorcitos para tomar comida sólida, pero todavía os tengo que dar leche. ¿No? Que no gustan las gachas, no gusta lo fácil. El problema es que tú tienes, sabes, poca entendedera todavía, o todavía no has aprendido a masticar. El problema es que todavía no has comido suficiente leche como para pasarte a la comida sólida. El problema seguramente no lo tiene Dios, lo tienes tú, que a lo mejor estás intentando traducir a tu idioma lo que Dios ha dicho en otro idioma, eso por una parte, ¿no? Y a lo mejor crees que habla chino, claro, pero ¿y tus lecciones de chino, que ya las tenías que haber estudiado y todavía no lo traduces bien? Claro, el problema siempre es nuestro. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo te acercas tú a la profecía? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando en ella? Y a partir de ahí, yo tengo claro que si la Biblia se explica a sí mismo, y como acabas de leer, que es un texto que me resulta interesantísimo, está al nivel de un niño o de una niña, la que tiene el problema y lo está complicando seguramente soy yo. Tengo que entonces buscar mi comentario de texto, tengo que perfilar, tengo que refinar también mi búsqueda, tengo que refinar mi estudio. Y a partir de ahí, Dios ha hablado siempre con bastante claridad. Otra cosa es que yo quiera leer entre líneas, o quiera traducirlo de otra forma, o me esté inventando la traducción, que esa también es otra. ¿Sabes? Últimamente hay mucho profeta también de lo que no sabemos. Quiero decir, bueno, en el fin del mundo las cosas van a ser así. La Biblia no pone eso. Estás haciendo tú una traducción bastante libre y estás inventando tú cosas que en la Biblia tampoco dice. Así que... Leemos la Biblia, pero no significa que oigamos la voz de Dios en sus páginas, por ejemplo. Hablamos de cierta... Tú hablabas de cierta actitud, ¿no? Hablar, orar y ponernos un poco enfocados en eso, ¿no? Yo creo que la lección, creo que la idea de estos días enfatiza esta idea, ¿no? Una mentalidad y un enfoque adecuado. No sé, Casildo, ¿cuál es tu idea? Sí, bueno,
La Biblia es clara, dice, no hará nada el Señor Pégate al micro, sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Es decir, que es una información que nos da, una información privilegiada. Sin profecía, ni siquiera sabríamos que el Señor volverá por segunda vez a la tierra. Eso es ya una profecía. Y es la base también, es la cimentación de nuestra fe, ¿verdad? El asunto es también cómo usar el conocimiento de las profecías, que a veces también nos puede dar un toque de superioridad cuando hablamos o oímos a otros, dicen, pero ¿de dónde saca esta gente esto? Incultos, ¿verdad? A veces puede ocurrir, a veces cuando hablamos con evangélicos o con otros, ¿verdad? Tenemos un sentimiento casi como de superioridad o de imponer el conocimiento que tenemos de ese tema concreto porque él está errado en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y ahí es donde sí hay un desafío, ahí es donde sí tiene que reinar la humildad y tiene que reinar la fraternidad, porque esa persona que es de otra denominación, católico, de Jehová, de la que sea, es que puede ser un creyente fiel. Es que podríamos llamarle hermano porque de acuerdo a la luz que tiene, él es un hijo de Dios que está en el bando nuestro también. Entonces, claro, a veces usamos el conocimiento mal para demostrar lo que sabemos y casi humillarle en su mala interpretación de una profecía. Y ese es el desafío más grande que nos presenta Dios, ¿no? Yo siempre digo, si no tienes amor, casi es mejor, déjalo que gane el otro en el desafío, en el debate que a veces se presenta, pues todos tenemos debates con algún otro creyente sobre puntos determinados y siempre queremos tener la última palabra, Y recuerdo una frase de Cole que decía, convence y no serás perdonado, ¿verdad? Y a veces ese tener la última palabra no siempre es bueno. Y ahí es donde tenemos que nosotros hablar como nos habla Dios a nosotros, con amor, con afecto, ¿no? Y bueno, y para mí el desafío es cómo explicar las profecías a otros, o el conocimiento que tengamos, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta trampa, ya os aviso. Yo lo sabía, la estaba esperando. Responde que Casildo en primera. A lo mejor es una cosa que yo me he complicado demasiado, pero uno dice que debe tener un corazón y una actitud correcta para acercarse a este tema. Pero eso es centrar el éxito en la mentalidad del lector en lugar del poder de Dios. Es decir, ¿no es en última instancia la palabra de Dios la que brinda entendimiento sin importar cómo sea el lector? Me explico. Saulo, quien se convirtió en Pablo, perseguía activamente a los cristianos cuando se encontró con Dios y fue transformado, ¿no? Entonces, y hay muchos ejemplos, es decir, Isaías 55:11, por ejemplo, dice que la palabra de Dios logra lo que se propone. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, superando nuestras resistencias humanas. Estos pasajes parecieran sugerir que la verdad de las Escrituras no depende tanto de nuestra mentalidad, o de lo pobretico que sea yo, y de lo limitado que soy, que lo soy, sino de la capacidad que tiene Dios para revelarse. Es decir, cuidado con... Es fácil perderse, y os he escuchado un poquito, me ha parecido. Es decir, comprender a Dios en qué medida depende de nosotros o no depende de nosotros, o es que a lo mejor estoy yo mezclando cosas que no se deben mezclar. Yo entiendo que el conocimiento de las profecías, de la palabra de Dios, a diferencia de un problema matemático o de una clase de matemáticas donde vas y el profesor te dice 2 por 2 son 4. Y eso no cambia y todo el mundo sabe que 2 por 2 son 4 y 2 más 2 son 4, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios está condicionada a que yo la quiera entender. Es decir, no te impone su sabiduría, es algo, así lo entiendo yo, ¿no? Es decir, el conocimiento de su salvación, de sus profecías, no te la impone, está condicionado a que tú quieras entenderlo.
¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues la persona que se humilla ante Dios y sabe que no sabe nada y quiere ser enseñado por el maestro, como un niño cuando va al colegio, y Felipe es el que tendrá más experiencia en eso, ¿verdad? Me gusta mucho que te mojes, Casildo. Le paso la pelota a Felipe. Me gusta que te mojes, Casildo. Yo a lo mejor discreparía un poquito de lo que has dicho, pero seguramente en el fondo estaría de acuerdo contigo. Pero ¿condicionamos nosotros a la palabra de Dios? Es una buena cuestión, ¿eh? Para mi propio entendimiento, creo que sí. Yo creo que no es que condicionemos a la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, cuando estaba intentando buscar una respuesta para Juanfran, ¿no? Un poco estaba ahí, está a punto de entrar en Copilot y mirar a ver algo que me decía la inteligencia artificial sobre esto, porque estaba un poco perdido, ¿no? Pero yo creo que el punto está en cómo nosotros leemos la profecía. Yo he encontrado en uno de los materiales que se publican en relación al estudio de la escuela sabática, que da como 10 pasos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para leer correctamente la profecía, ¿no? Y en uno de ellos dice que ojo como nosotros nos acercamos a ella. La profecía habla de acontecimientos y pone el énfasis en que debemos de tener cuidado de no nosotros leer la profecía pensando en determinados acontecimientos. Y por ejemplo pone un caso, ¿no? Cuando en el año 91, en 1991, se produjo la Primera Guerra del Golfo, pues hubo un pastor orador evangélico bastante popular, ¿no?, que llegó a decir que Apocalipsis ya anunciaba la Guerra del Golfo. Que se estaba cumpliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, me parece que era capítulo 9, habla de unas langostas que eran similares a los helicópteros Apache que utilizaba el ejército de Estados Unidos para... Y entonces cogió el acontecimiento y le aplicó la profecía. Y en cambio, yo creo que la idea está en que esa manera de leer la profecía es errónea. Yo no sé si os llegaron noticias, ¿no?, cuando estábamos en pleno confinamiento, ¿no?, que había gente que decía, no, con el tema del COVID, no os vacunéis, no, porque eso es lo que dice la profecía de la señal de la marca de la bestia y todo ese tipo de historias, ¿no? Y era porque yo creo que la forma que esas personas tuvieron de leer la profecía estaban condicionadas con acontecimientos que estaban afectando el orden mundial o su orden mundial en ese momento. Entonces yo creo que más que nosotros condicionar a la profecía, nosotros lo que condicionamos es nuestra interpretación de la profecía. Como yo lea, es como yo voy a entenderla. Y a lo mejor no es que el lenguaje de Dios sea muy escabroso de entender, ¿no?, sino que yo creo que a veces somos nosotros los que los hacemos más complicados. En esa ansia, ¿no?, como decíamos en la reflexión, de buscar un tesoro, sí, ¿no?, una respuesta a que es la profecía. ¿Qué me dice Daniel 7? Pues me dice esto, y fíjate, porque esto se produce, porque mira lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor donde tenemos que tener más cuidado. Me gusta lo que estáis diciendo, ¿eh? Tanto casi hemos respondido bien, profe, sí, a la pregunta trampa. Es que Esther comentaba al principio que evidentemente nos podemos acercar a la Biblia, al texto bíblico, buscando esas lagunas, esos errores, ¿no?, con esa motivación, ¿no? Una actitud claramente de confrontación, ¿no? Y estamos diciendo que deberíamos acercarnos con una actitud correcta. Yo estaba, hace poco, estuve viendo en Amazon Prime una película que está basada en un hecho real, el caso de Cristo, no sé si la habéis visto, de un periodista que su mujer se convierte al cristianismo, empieza a ir a una iglesia y él es ateo. Y él, su motivación para recuperar a su mujer es echar por tierra la tesis del cristianismo, y la tesis fundamental es la resurrección de Jesús. Si dice su tesis es: si desmonto el tema de la resurrección, se viene todo el castillo abajo. Lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Si creemos que Jesús no ha resucitado, van a nuestra fe. Y él dice, pues voy a por esto. Y no os desvelo, voy a hacer spoilers, pero en su búsqueda, este periodista, que tiene escribe finalmente un libro, él se convierte, ¿no? Queriendo desterrar esto, se convierte. Otro ejemplo, y yo sé que te gusta mucho, que tiene debilidad Felipe por C.S. Lewis,
que en su día fue un ateo y un escéptico acérrimo, se acercó a los textos religiosos con su resistencia intelectual, convencido de que la fe era algo irracional, ¿no? Pues sin embargo, él era un filólogo, a través de su exploración literaria o reflexión, se encontró con la verdad de Dios, ¿no? Y en un libro que tiene, que se titula Sorprendido por la alegría, Lewis describe esa conversión y se llama a sí mismo el converso más abatido y reticente de toda Inglaterra, ¿no? Y al igual que Strobel, que era ese periodista que se convierte queriendo recuperar a su esposa, no comenzó su camino con una apertura espiritual, con esa actitud correcta que estamos diciendo, con esa, ¿no?, buscar en la Biblia encontrarse, sino que la verdad de Dios irrumpió y lo condujo a la fe, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas diferentes, me parece a mí, y escuchando a vosotros decir, una cosa es el poder de las Escrituras, que no depende de lo que yo haga, es decir, el poder de Dios no está limitado por lo que Juanfra opine. Dios tiene libertad absoluta para irrumpir en la vida de todo, de cualquiera, y hacer que lo lleve a una experiencia. Pero es verdad que yo también necesito hacerme responsable de lo que yo quiero encontrar, porque como tú dices, si quiero encontrar langostas en los helicópteros, seguramente lo voy a hacer. En la Biblia puedo encontrar todo lo que yo quiera. Si yo quiero teorías conspiranoicas, seguramente voy a armar las piezas que a mí me interesan. Y más si luego saco del contexto el texto, ¿no? Es decir, si cojo un texto, lo aíslo de todo lo que le rodea y ahí ya puedo meter todo lo que quiera, ¿no? Claro. Esther, ¿cuál es tu aproximación? Y luego Casildo. Yo creo que parte del tema es que tenemos un problema importante, que la lección nos enfrenta, al hilo de lo que estamos comentando, con una de las preguntas más interesantes, creo, que podemos encontrarnos en la lección de esta semana, ¿no? Y tiene que ver con lo que sabemos y con lo que no sabemos, ¿no? Y en algún momento la lección pregunta, aunque hay mucho que no sabemos, ¿por qué es crucial enfocarnos en lo que sí conocemos y actuar en consecuencia? Fíjate lo que dice, lo que sí sabemos y actuar en consecuencia, en lugar de obsesionarnos por entender lo que no comprendemos. Es evidente que hay cosas que no comprendemos y que además, ya lo sabemos de antemano, no las podemos comprender. Es completamente imposible. Ayer discutía con alguien amablemente. Me invitaba a ver un vídeo, algo que estaban emitiendo en directo, y escuché algunas cosas que me desasosegaron, ¿de acuerdo? Sobre Jesús y sobre la naturaleza de Jesús y sobre quién es Jesús en relación a Dios y al Espíritu Santo. Hubo un momento en que me resultó tan incómodo que apagué y se lo dije a esta persona, cristiano, ¿de acuerdo? Con estudios de teología. Y se lo dije, oye, mira, me ha desasosegado muchísimo la forma en la que habláis de Jesús. Creo que están obsesionados, él y la persona que estaba a su lado, en explicar cosas que están completamente fuera del alcance de los seres humanos. Y a eso vamos. ¿Por qué buscamos, verdad, explicación a lo que no conocemos, a lo que no está a nuestro alcance, en vez de buscar lo que sí, estudiar lo que sí conocemos y aplicarlo y actuar en consecuencia? Es parte del problema. Cuando estoy intentando buscar la explicación más pintoresca a algo que alguien todavía no ha explicado, me estoy equivocando. Y de ese tipo de profetas y de profetizantes hay. Y es un peligro, ¿eh? Es un problema importante. A ver si voy un poco más allá. ¿Seré yo el que tenga una luz mayor, ¿no?, de la que han tenido otros para intentar traducir estas cosas? Creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Y es un problema importante. Sí, sí. Abundaré ahora te voy a decir yo una cosa respecto a eso. Sí, bueno, respecto a lo que tú has dicho antes, ¿no?, de estos casos donde no buscaban a Dios, yo lo considero que sí buscaban, solo que porque lo que buscaban era la verdad. Eran personas sinceras, como lo fue Pablo. Buscaban la verdad y estaban luchando contra Dios, pero amaban la verdad. Y Gandhi decía que el que obedece a la verdad que tiene está creyendo en Dios, ¿no? Es una expresión de él, una frase de él. Yo coincido con él, ¿no? Eran personas sinceras, porque ha habido otras personas muy conocedoras de la Biblia, como puedan ser los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús, Anás, Caifás, etcétera, etcétera, y no abrieron su corazón. Y sigue habiendo mucha gente que lucha contra Dios y lee la Biblia, y hay personas que conocen la Biblia de memoria y son profesores de religión y no creen en Dios, ¿verdad? Por eso yo creo que el condicionante está en cada uno, ¿no?, que busque la verdad.
aun no creyendo en Dios, puede estar buscando a Dios. Sería un matiz a lo que tú has dicho, ¿eh? No... Perfectamente. Nos está diciendo Juan Luis que ya estamos a punto de... 2 minutitos tenemos, así que vamos a ir un poco cerrando. Felipe, el profesor y tú los liquidáis. Yo creo que lo que tú dices conecta con la actitud con la que empezaba Felipe, es decir, tenemos que ser buscadores de la verdad, de ese tesoro, honestamente, es decir, no haciéndonos trampas al solitario, ni muchas veces creyendo que ya conocemos a Dios tanto. O sea, si no nos conocemos a nosotros mismos, a veces vamos por la vida diciendo que conocemos a Dios y que esto que dice aquí, en este texto, esto es así. Muchas veces yo creo que cuidado con eso, porque a lo mejor hay ciertas cosas que, mira, están cerradas y mira, no hay duda. Pero deberíamos tener una mente mucho más humilde con respecto, por ejemplo, a la profecía y decir que la palabra de Dios no es debatible, pero muchas veces mis aplicaciones sí. Y que esto se trata de un conocimiento continuo, igual que en cualquier relación. Yo no conozco a mi mujer ni a tal persona y decir, no, yo que conozco y esta persona es así. Es decir, esto está continuamente, no sé, pero un poco mi acercamiento. Y vamos concluyendo, Felipe. Bueno, yo me voy a quedar con una frase que viene en el librito de la lección de escolástica y que yo creo que me va a valer de motivación para darle caña a este trimestre, ¿no? A las lecciones cada día, ¿no? Ajá. Y que dice: la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que le ofrece a toda la humanidad. Yo creo que esa va a ser mi motivación, ¿no? Y lo que no quiero hacer es caer en el error, ¿no? De, como hemos hablado, ¿no? De sacar de contexto, ¿no? Y por eso me voy a apoyar en el texto bíblico con el que empieza Apocalipsis. Apocalipsis lo leemos ya a partir del capítulo 2, 3, que es cuando empieza a hablar de las iglesias, pero nos saltamos a la primera frase. Y la que hemos comentado antes, que dice, lo voy a leer en la versión que utilizo yo, que es la de la palabra, dice: esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo en relación con los inminentes sucesos que era preciso poner en conocimiento de sus servidores. El ángel enviado por el Señor se lo comunicó por medio de signos a Juan, su servidor. Y Juan es testigo de todo lo que ha visto, que es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Y luego dice: dichoso el que lee y dichosos los que prestan atención a este mensaje profético y cumplen lo que él se ha escrito. Y me gusta cómo termina. Dice: porque la hora final está al caer. Aquí en esta traducción no lo dice está cercano, está al caer, es decir, es inminente. Entonces, esta va a ser mi motivación para este trimestre. Qué bueno, me sumo a ello. Tenemos que ir ya finalizando. Esther, 5 segundos y Casildo. Adelante. Una frase de nuestra elevada vocación. Cristo es el gran maestro de sus seguidores y no permitirá que andéis en tinieblas. La Biblia es su propio intérprete. Y nos dice que si la leemos con cuidado, todo es un todo armonioso. Bueno, tenemos ya que concluir, Casildo, te dejo con la palabra en la boca, pero es que vamos a seguir abundando en las próximas semanas. Tiene una frase. Una frase, Casildo. Bueno, todo lo que Dios escribe es para nuestro bien y es para nuestro beneficio y ayudarnos a permanecer en la fe. Conectamos con la capilla que tenemos y en la boca del pastor Manuel, que tiene ahora el sermón. Elegir el tema, ¿verdad?